La Fundación Jocotoco se dedica a la protección de algunos de los ecosistemas y especies más amenazados de nuestro planeta. Por medio de una red de 18 reservas estratégicamente ubicadas, resguardan el 10% de las aves del mundo, incluyendo 50 especies que están clasificadas como amenazadas. Hoy vamos a conversar con Antonio Páez. Él es el presidente de Fundación Jocotoco, es ecuatoriano, apasionado por la conservación, la naturaleza y el montañismo. Es presidente del directorio de Jocotoco y brinda soporte a la fundación en planificación estratégica, comunicación, temas legales, administrativos y financieros. Él además va a compartir con nosotros esta novedad o noticia de que gana esta fundación el Saving Species Challenge para salvar a un colibrí ecuatoriano en peligro de extinción. Vamos a saludarlo. Antonio, bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias, Clara María. No, gracias, Antonio, por estar aquí con nosotros. Entendemos que en este momento las comunicaciones son difíciles y usted está también distante de nosotros, que estamos en Guayaquil, entonces comprendemos que para todos puede ser un poco desafiante la comunicación, así como es desafiante la situación que estamos viviendo. Yo quería saber, antes de entrar a hablar de la Fundación Jocotoco, ¿cuál es su perspectiva con respecto a los incendios forestales que estamos viviendo? Bueno, no es novedad para nadie que la grave sequía que está afectando a toda Sudamérica, en realidad, la Amazonía de Brasil, de Colombia, de Perú y de Ecuador han tenido una gravísima sequía este año. Y no es novedad que esto es algo que no ocurría antes y es resultado, pues, del cambio climático, de una deforestación acelerada que ha tenido lugar en nuestro planeta. Y estas son las consecuencias que se ven ahora en el día a día de Europa, con inundaciones en España, en Ecuador con incendios forestales tan extendidos como los que estamos teniendo y sin energía eléctrica por las hidroeléctricas. Entonces, esta es una realidad que va a seguir afectándonos en los próximos años y décadas. Y es evidente que tenemos que hacer algo para mitigar estos problemas del cambio climático, de la deforestación y sobre todo de la pérdida de la biodiversidad, que es la crisis más grave que estamos enfrentando en este momento en el planeta. Así es. Usted es especialista o apasionado por la conservación y por el montañismo. Distinto ve seguramente a un ecosistema que tal vez lo podamos ver nosotros, quienes vivimos en la costa. A lo mejor usted tiene mayor claridad de cómo es vivir en la montaña, sentir esa montaña carbonizada, con ecosistemas destruidos. ¿Esto qué consecuencias traen vinculándolo con el día a día del ser humano, entendiendo que la biodiversidad es lo prioritario, pero también entendiendo que al ser humano le cuesta un poco entender que eso es vital, pero conectémoslo con lo que vivimos hoy en día en nuestra cotidianidad? Mira, la biodiversidad, que puede sonar como un concepto un poco abstracto, ¿no es cierto? La biodiversidad tiene una relación directa con todos los aspectos de nuestra vida. En un ecosistema en el que se conserva la biodiversidad, en el que se respeta ese equilibrio natural que permite que nuestro país sea un foco mundial de biodiversidad muy grande, ¿no es cierto? Porque estamos en el Ecuador, porque tenemos muchísima humedad, muchísima cantidad de radiación solar, muchos ecosistemas diversos por los Andes, por la Amazonía, la costa, las Galápagos. Esa biodiversidad, cuando empieza a degradarse, como lo ha estado ocurriendo en las últimas décadas, genera que se pierdan fuentes de agua, que haya mayor contaminación del aire, de los alimentos, y digamos que es un círculo vicioso, ¿no es cierto? Porque cuando tú tienes mayor uso de agroquímicos en la agricultura, eso genera destrucción de los ecosistemas, contaminación de los ríos, muerte de los peces. Si a eso sumas pues toda la cantidad de desechos no biodegradables que botamos en los ríos, en los mares, el uso excesivo de
de combustibles fósiles. Todos estos factores se combinan para degradar nuestro espacio vital, ¿no es cierto? Y las consecuencias son las que vivimos en estos días. Mientras más vaya avanzando esta destrucción de la biodiversidad, vamos a tener menos disponibilidad de agua para el consumo humano, para generación eléctrica y para agricultura. Vamos a tener mayor prevalencia de enfermedades, desastres naturales. Y lo que necesitamos es un cambio de mentalidad. Y en Fundación Jocotoco lo que nosotros hemos estado haciendo durante 25 años ya es ofrecer alternativas positivas a esta situación de crisis. Ofrecer maneras reales, concretas y prácticas para evitar la destrucción de la biodiversidad, para evitar la destrucción de los ecosistemas, para conservarlos para nosotros y para generaciones futuras. Gracias, Antonio, por esa explicación que me pareció muy gráfica, no me pareció para nada teórica, fácil de entender la correlación que tenemos con la naturaleza, y justo la Fundación Jocotoco se dedica a ese cuidado de esa biodiversidad que usted está hablando, y me gusta mucho ese punto de llevar acciones concretas que ayuden a esa conservación. Como me imagino, esa acción concreta pueden ser muchas, usted me las puede mencionar, y la que nos convoca hoy, que es salvar un colibrí ecuatoriano en peligro de extinción. ¿Por qué salvar un colibrí? Habrá gente que estará diciendo, bueno, pero habrá que salvar mejor las montañas y todo lo que se está quemando, pero ¿qué implica salvar un colibrí? A ver, hay por lo menos dos maneras de contestar esta pregunta. Una primera forma de contestar es que cualquier ser vivo tiene un valor intrínseco incalculable. Cuando perdemos una especie, perdemos una cantidad de oportunidades de que esa especie pueda no solo ser útil para el ser humano en el presente o en el futuro, sino porque esa especie tiene un valor propio. Nuestra Constitución tiene establecido que la naturaleza tiene derechos. Entonces, aunque eso lamentablemente no se cumpla tan bien en la práctica en nuestro país, teóricamente es una idea muy poderosa. La naturaleza tiene derechos, así como los humanos tenemos derechos, porque somos parte de la naturaleza. Entonces, si es que se extingue una especie, es algo mucho más grave que si es que extinguiéramos, o sea, es tan grave como que se extinga un grupo humano, como que mueran todas las personas de una ciudad, por este valor intrínseco. Pero más allá de eso, como todo está interrelacionado a nivel de la naturaleza, cuando uno salva o se preocupa por salvar una especie que vive en un determinado ecosistema, es necesario preservar todo el ecosistema. Entonces, salvar una especie también implica salvar un ecosistema y todas las especies que habitan allí y todos los servicios ecosistémicos, todos los servicios que ese espacio natural balanceado provee a la población que está cerca y no tan cerca, ¿no es cierto? Las fuentes de agua, los ríos, el aire, las abejas que polinizan los campos agrícolas, etcétera. Entonces, es importantísimo salvar todas nuestras especies por nuestro propio bien y por el bien del planeta. Estamos conversando con Antonio Páez, él es presidente de Fundación Jocotoco. Ellos se dedican a la conservación. Y hoy estamos hablando de muchos temas, pero la verdad es que él viene a compartirnos una iniciativa que me pareció muy interesante
que todos la conociéramos, y es que la fundación ganó el Saving Species Challenge para salvar a un colibrí que es el estrella de garganta azul, que lo estábamos viendo ahora en pantalla, que es hermoso. Ese colibrí, ¿cuáles son sus particularidades y también qué implicó ganar este challenge, este desafío para salvar especies? Entiendo que hubo más de 50 propuestas de 46 países y Jocotoco fue la que se llevó ese primer lugar. En efecto, el zoológico de Indianápolis lanza este concurso mundial con un objetivo muy concreto, buscar propuestas o proyectos que logren mejorar la situación de una especie que esté en peligro crítico, ¿no es cierto? La criticidad de la supervivencia de las especies se puede medir. Esto es algo que se hace universalmente, ¿no es cierto? Y hay diferentes niveles. El colibrí de garganta azul, que está en peligro crítico de extinción, por dos razones principales. La una, que solo habita en un área muy pequeña, como un área de aproximadamente 6.000 hectáreas en los páramos de Cerro de Arcos. Esta es una zona que tiene aproximadamente 3.500 metros sobre el nivel del mar, que está en la frontera entre las provincias de Loja, El Oro y Azuay. Este es un lugar único dentro de los ecosistemas del Ecuador y este colibrí solo vive en esos cerros. Y de este colibrí se estima que no quedan más que unos 110 individuos, 110 avecitas, que es la población total que tiene esta especie. Entonces, la Fundación Jocotoco participa en este concurso y logra, como tú mencionabas, ser seleccionada entre otros 50 proyectos de todo el planeta, gracias principalmente a que nuestra propuesta demostraba que durante los próximos 5 años vamos a ser capaces de mejorar la población de esa especie, restaurando su ecosistema. Esta especie vive principalmente de las chuquiraguas, esta bellísima flor que se llama la flor de los montañistas, ¿no? Y de algunas otras especies de flores de páramo. Entonces, nosotros tenemos ya una reserva de 600 hectáreas en Cerro de Arcos que estamos restaurando con chuquiragua y con otras plantas para que los colibríes puedan aumentar su población, pero también asegurándonos de vigilar cuidadosamente que no hayan incendios que destruyan lo poco que queda de ese ecosistema y por ende la extinción de la especie. Y también trabajando muy de cerca con las comunidades locales para hacerles comprender que este es una especie única que solo existe allí, de la que tienen que estar muy orgullosos y por la que tenemos que trabajar juntos para conservarla. Bueno, me quedó clarísimo, son 6.000 hectáreas que hay que cuidar para poder evitar que esta sea una especie que termine en extinción. Entiendo que 110 individuos debe ser un número bajísimo, no, solo el sentido común me lo puede decir. Y mi pregunta es, ¿qué tan rápido puede crecer esa especie? Digamos que protegiendo más esas 600 hectáreas, más proteger o restaurando sus ecosistemas, monitoreando que no haya más incendios. ¿Qué tan rápido esta especie se puede reproducir? ¿Cómo es la reproducción del colibrí? Bueno, nosotros tenemos un precedente. Fundación Jocotoco rescató ya de la extinción a otra especie endémica de Ecuador, el matorralero cabecipálido. Esta es una avecita color beige, no muy llamativa, que vive exclusivamente en el valle de Yunguilla, cerca de Cuenca, en el sector de Santa Isabel.
esta ave se creía ya extinta. El sector de Yunguilla es una zona altamente agrícola, donde hay muchas casas, inclusive mucha gente de Cuenca tiene allí sus fincas de fin de semana. Y fue sorprendente que los ornitólogos reencuentren esta ave que ya se creía extinta y de la que solo quedaban unas 50 parejas con vida, todas en una zona de apenas unas 100 hectáreas en Yunguilla. Fundación Jocotoco crea la Reserva Yunguilla en este lugar y en los siguientes años toma acciones para garantizar la supervivencia y el crecimiento de la población de esta especie, y ya hemos logrado quintuplicar la población de matorralero cabecipálido, al punto que ya no está en peligro crítico de extinción, sino que ya solo es una especie que está amenazada. Entonces, es este tipo de trabajo muy cuidadoso, porque en cada caso, cada especie requiere acciones diferentes, el que nos permite también, que creemos que es una de las razones que nos permitió ganar este concurso, porque hemos demostrado en el pasado que hemos sabido restaurar páramos, que hemos sabido rescatar especies de la extinción, y ojalá en este caso, durante los próximos 5 años, logremos, ojalá, triplicar o quintuplicar, si es posible, el número de individuos del colibrí de garganta azul. Gracias por compartir esa otra experiencia con la otra especie, matorralero cabecipálido. Matorralero cabecipálido. Cabecipálido. Porque eso nos permite entender la factibilidad de este nuevo proyecto de conservación, y felicitaciones por eso. Me hace bien escuchar este proyecto. Me hace bien, Antonio, poder hablar de salvar ecosistemas y salvar espacios en tiempos en donde todo se vuelve como tan gris, con tantas noticias negativas que tenemos. Y esta conversación creo que también nos hace entender las dimensiones de lo que implica un incendio, al contrastar que hoy solamente hemos hablado de una especie, y que en las hectáreas que se queman hay cientos de miles de especies, cada una con su función en este mundo tan biodiverso. Así que yo, Antonio, agradezco esta conversación que hemos tenido, pues los felicito por este logro, y estaremos muy atentos. Yo estaré muy atenta a cualquier otro desarrollo de conservación que ustedes tengan para poder difundirlo a nuestra audiencia. Muchísimas gracias, y pues solo para cerrar, insistir en que nosotros como Fundación Jocotoco trabajamos en 10 provincias del Ecuador, tenemos 18 reservas, protegemos como terrenos propios o colaborando con municipios, con comunidades, cientos de miles de hectáreas de los ecosistemas más importantes para el Ecuador. Y el mensaje que quisiera que se quede con tus oyentes es que se puede salvar la biodiversidad que nos queda. Lo importante es trabajar por ello de una manera basada en ciencia y poniendo todo el esfuerzo que se necesita. Muchísimas gracias por ese mensaje final, y me gustaría tal vez alguna página web o red social si es que hay alguien que quiere seguir la conversación, escuchar, ver más y conocer sobre la Fundación Jocotoco. Claro, bueno, el nombre es muy particular y nos pueden encontrar en jocotoco.org, y también en redes sociales. Si es que buscan Jocotoco van a encontrarnos rápidamente. Estamos, por supuesto, en Instagram, Facebook, etcétera, ¿no? Entonces es fácil, somos fáciles de ubicar. Gracias a Antonio Páez, presidente de Fundación Jocotoco, por darnos esta mirada esperanzadora sobre la biodiversidad.